Pues muy buenas tardes para todos. Los miembros de la Comisión Interna para la Igualdad de Género del plantel número 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, con gusto les damos la bienvenida a esta conferencia en el marco de la Semana del Orgullo en la UNAM, titulada La Diversidad Sexogenérica. El día de hoy contamos con la participación, y es para mí un gran honor de verdad, que nos haya aceptado la invitación, la maestra Brenda Rodríguez Herrera. Les voy a compartir un poco de ella, de su trayectoria. La maestra Brenda es la jefa del Departamento de Enlace con la Comunidad Incluyente de la Dirección General de Atención a la Comunidad, DEGACO, de la UNAM. Es comunicóloga social y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cuenta con más de 15 años trabajando en temas de género, derechos humanos y medio ambiente. Ha coordinado proyectos de incorporación de la perspectiva de género en el marco ambiental e hídrico y es feminista y ambientalista. Ha participado como ponente en diversas actividades para la incidencia nacionales e internacionales. Participó en la sesión 62 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de 2018 en la sede de las Naciones Unidas, ubicada en Nueva York. Desde agosto del 2018 forma parte de la DEGACO, donde es la responsable del eje de comunidad incluyente que busca contribuir en la construcción de una comunidad universitaria incluyente mediante la difusión de información, promoción de proyectos, acciones y campañas en materia de inclusión. Desde el 2019, el trabajo del área se ha centrado en tener contacto directo con la comunidad para el abordaje de los temas de inclusión, no discriminación, prevención de la violencia de género y diversidades sexogenéricas. Asimismo, es integrante de la Comisión Local de Equidad de Género de la DEGACO. Maestra Brenda, pues con mucho gusto y con mucha emoción, los micrófonos y la cámara es absolutamente suya. Por favor, adelante. Hola, buenos días, compañeras, compañeros de la Prepa 4. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá. Atrás de cámara decíamos que hace poco pasé por su plantel a pie y que me dio mucha emoción. Y me dio mucha emoción porque ya llevamos varios años en esta colaboración a través del director, de la secretaria académica, que nos da mucho gusto, y bueno, por supuesto a través de ahora con la CINIC. Entonces nos da mucho gusto. Y bueno, también, pues por supuesto, a nombre de la directora general, la maestra Mireya Imas de la DEGACO, pues refrendamos el compromiso de trabajar interinstitucionalmente, que eso nos ha dado muy buen resultado. Sabemos que la construcción para la igualdad de género es un camino largo, pero mientras más entidades trabajemos y colaboremos y la comunidad sea parte, lo vamos a lograr de mejor manera. Pues muchas gracias. A mí me invitaron a dar una charla sobre diversidad sexogenérica. Entonces voy a empezar y esto que nada más si me confirman si se ve la pantalla. Sí, ¿verdad? Mil gracias. Sí. Sí, se ve. Ay, perfecto, mil gracias. Bueno, pues ya la maestra Verónica hizo a favor de presentar a la DEGACO, el eje donde trabajamos. Quizás solo haría como un pequeño énfasis de qué onda con la DEGACO, las y los chavos que nos están viendo de la Prepa 4, cuando vean este video van a decir, y como que, ¿qué hace esa dirección general? Primero decir que estamos en Ciudad Universitaria, frente al universo, donde están nuestras oficinas. Cuando se pueda regresar, les esperamos con mucho gusto. ¿Y cuál es nuestro objetivo de nuestro eje? Es contribuir en la construcción de una comunidad universitaria incluyente, mediante información, proyectos, acciones y campañas, y ahora en la modalidad virtual, pues a través de charlas en los temas que trabajamos. Miren, en la universidad somos, y ustedes lo saben y lo viven de manera cotidiana, pues somos una universidad muy diversa. ¿Pero en qué somos diversa? Pues por supuesto cultural y étnica, sin duda. También trabajamos en nuestro eje para la igualdad de género. Nos parece que es fundamental seguir este principio que desde la rectoría se ha planteado desde hace ya varios años. Y algo que también es fundamental para alcanzar, para construir una igualdad de género, sin duda, es reconocer las identidades y orientaciones sexogenéricas y la gran diversidad que tenemos. Y bueno, por supuesto, todo esto lo trabajamos para tener espacios libres de discriminación y, por supuesto, para prevenir la violencia de género. Y bueno, pues a través de nuestras acciones lo que queremos es pues hacer accesible el conocimiento
para prevenir la violencia, ya les decía, la discriminación, pero también para irnos apropiando de esos temas como parte de nuestra formación universitaria. Para esta sesión, como decía la maestra Verónica, pues de lo que vamos a conversar es la diversidad sexogenérica. Y yo quisiera pedirle a las personas que estamos aquí, si pudieran comentar para ustedes qué es la diversidad sexogenérica, si han escuchado algo, si nunca han escuchado nada, o cómo ha sido su acercamiento a este tema. De manera muy breve, como para ir empezando, les agradecería, por favor, que nos comparte algo, brevemente. Si quieren en el chat o si quieren en micrófono y con cámara sería fantástico, como ustedes decidan. Déjenme ver. Adelante, gracias. Ok, pues diversidad sexogenérica, desde donde yo lo entiendo y he leído un poco, justo tiene que ver con las diferencias o con las diferentes formas de vivirnos de acuerdo a nuestro sexo o a nuestro género, que son, entiendo, cosas distintas. Claro. Y que efectivamente no hay uno o dos o tres, sino una cantidad mucho mayor en función de lo que cada uno, insisto, cómo se viva cada persona. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien ha escuchado algo más? ¿Desde cuándo en México? ¿O es como ahora que nos llegó la invitación de la SIGU? ¿Qué pasa con este tema en nuestro país? ¿Alguien ha escuchado algo? Bueno, he escuchado que hace falta considerar a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, hace falta realizar algunas acciones para incluirlos en todas las actividades y respetar sus derechos. Claro, las maestras han colocado, muchas gracias, han colocado conceptos fundamentales para ir abordando este tema y es la diversidad. Hay conceptos diferentes que nos van llevando a comprender esta temática y lo último que nos decía la profesora es el tema de los derechos. Y ese es como el gran abanico que nos permite trabajar para estos temas en la universidad. Muchas gracias. Pues miren, justamente a pesar de que ya llevamos varias décadas en una revolución de información, y yo creo que este último año todas las personas universitarias hemos sido partícipes de esta revolución, de ahora cómo nos comunicamos, cómo tomamos clases, cómo nos saludamos con otras personas, ya estamos ahí y ya no hay vuelta para atrás. Y eso ha permitido que diversas poblaciones, más allá de nuestras fronteras, tengamos acceso a los conocimientos precisos, a lo mejor, sobre las identidades lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero. Lo vamos a ir viendo. E intersexuales. Sin embargo, a pesar de estar con tanta comunicación o tantos medios, pues aún persiste una gran desinformación sobre qué es la homosexualidad, la diversidad de género que ya la maestra Vero nos apuntaba, porque se fomenta mucho la discriminación, el rechazo, la victimización y también seguramente ustedes o quienes nos vean después en este video, pues nos hemos enterado de aquellas terapias, encierros que también le llaman para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Es decir, todavía eso lo seguimos viviendo hoy, junio 2021, aunque nos parezca que ya no pasa, todavía sucede y por eso se vuelve tan importante hablar de la diversidad sexogenérica. Y para eso tenemos, ya también nos decían las profesoras, algunos conceptos claves. Es decir, nosotras cuando empezamos a hablar, por supuesto, esto se enmarca en el gran paraguas de derechos humanos, pero también de igualdad de género, partimos de algunos conceptos clave. Y aquí quisiera hacer como una acotación. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a la violencia, a la diferencia biológica entre ser hombre y ser mujer o intersexual. Aquí ya nos viene un concepto nuevo, intersexual, ahorita lo vemos. Y esto se determina a partir de la apariencia de los órganos sexuales y caracteres sexuales primarios y secundarios. O bien cuando una mujer que está gestando va y se hace un ultrasonido, ahora justo con los avances tecnológicos casi siempre se pregunta, ¿y cuál es su sexo? Quiero saber, hombre o mujer. Y a partir de eso, la sociedad, las familias, las instituciones, nos vamos identificando hombres y mujeres. Eso no hay duda. Y cuando nacemos, pues se hace la revisión visual, ¿no? El concepto intersexual se refiere a aquellas personas que cuando nacen desarrollaron los dos sexos, hombres y mujeres. Hasta hace algunos años se les llamaba hermafroditas. Como todos los conceptos en lo social y en muchas otras áreas del conocimiento, pues los conceptos se van afinando. Y las personas que nacen intersexuales
no son hermafroditas, porque recordemos en biología que hay plantas hermafroditas que se puedan reproducir a sí mismas. Las personas intersexuales no pueden hacer esto. La buena manera de llamar, la manera conceptual de nombrar a estas personas es hombre, mujer o intersexual. Esto de repente pues puede ser un poco revolucionario porque desde que nacemos decimos, nació un niño o una niña. Y ahora hay que ir abriendo el abanico que tenemos un tercer sexo. Y también ahí hay que acotar, y nos lo dicen las biólogas y los biólogos, que cuando hablamos de personas intersexuales hay todo un abanico de la intersexualidad que les invitamos, por supuesto, a partir de esta charla, pues a buscar más material de qué onda con la intersexualidad, ¿no? Y bueno, también esto es importante también acotar que las personas intersexuales son, en su mayoría, no son fértiles. ¿No? En realidad no son fértiles. Entonces eso es súper importante porque también va quitando ese concepto del hermafrodita que no es correcto decir. Continuamos con un segundo concepto y es el género. Y miren, el género, yo creo que muchas de las personas que nos están viendo a lo mejor ya lo han escuchado, solo es como para reforzar ¿de qué estamos diciendo cuando decimos género? Y recordar que es un conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales y políticas que se van construyendo en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. Es decir, si tomamos en el orden de los conceptos, a partir de que se sabe que nace una niña o un niño, ya le estamos dando algunos mandatos, cómo tienen que ser las niñas, ¿no? En los conceptos, a lo mejor en México, pues calladas, sumisas, tranquilas, modositas, deben de jugar ciertos juegos, deben de aspirar ciertas cosas, y en el caso de los niños es igual, ¿no? Se les atribuye particularmente un color, el liderazgo, el ímpetu de ser líder, es decir, todo eso se va construyendo a partir de si la gente nos identifica como si somos hombres o mujeres de manera en el sexo. Esto es súper importante. Cuando a nosotras y a nosotros nos pregunten, por ejemplo, si a mí me preguntan, Brenda, ¿cuál es tu sexo? Yo digo, mujer. Mi género es femenino. Entonces, si es hombre, es en sexo hombre, y si es en el género, sería masculino. Esto es súper importante porque a veces hay como cierta confusión en esos temas, en esos conceptos que es importante irlos delineando con toda precisión. Y que a partir del género, que va tomando como base la diferencia sexual, pues recordar que se van haciendo los cimientos de las desigualdades que vivimos hombres y mujeres y toda la diversidad en esta sociedad. Eso es importante anotar. Por eso estos dos conceptos son como la base para todos los estudios cuando tenemos que ver los temas de igualdad de género. Y hay otro concepto que nos sirve mucho para esta sesión, que es la heteronormatividad. Y es la forma de ver el mundo a partir de dos sexos, hombres y mujeres, dos géneros, femenino, masculino, y legitimando la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente. Porque la sociedad, pues no solo la nuestra, en muchos países del mundo, pues nos vamos educando como en cajitas, y entonces si no eres heterosexual, justamente es lo que decía la lámina pasada, se van planteando esquemas, acciones de discriminación y exclusión. Continuamos con un breve recuento histórico del movimiento de la diversidad sexual. Y esto, chicas, chicos de Prepa 4, seguramente ya le han escuchado, pero también es algo que van a estar escuchando muchísimo todo el mes de junio, y yo creo que ya se va a quedar en nuestra universidad, estar reflexionando. Por supuesto, junio es un mes emblemático para hablar de estos temas, pero la diversidad sexual y las personas de la diversidad sexual están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es importante tener un recuento histórico para saber por qué surge como un movimiento de reivindicación de derechos humanos. Empezamos con el recuento. En 1969 hubo disturbios de Stonewall en Nueva York, y que era a partir de un centro de recreación donde estaban hombres homosexuales y llegaron a ser agredidos. Y esto fue como un primer hito de decir, tenemos que salir a las calles a decir que esto no puede pasar, que no nos pueden estar discriminando por el hecho de no ser heterosexuales, ¿no? Entonces, ese es como un gran parteaguas, y si ustedes se van a buscar la historia con más detenimiento, van a encontrar este momento como justo el momento de exposición al mundo, de decir, tenemos que salir a exigir nuestros derechos humanos. Eso fue en Estados Unidos. Luego, por supuesto, en cada país, lo sabemos, pues tenemos contextos diferentes, costumbres diferentes, y también
aperturas o cerrazones en relación a este tema. Y bueno, pues esto ha ido avanzando en muchos países. Miren esto. En 1972, Suecia fue el primer país del mundo en permitir que las personas trans cambien legalmente su género. Proporcionan también tratamiento gratuito para aquellas personas que quieren transicionar y ahorita lo vamos a ver también. En 1989, Dinamarca fue el primer país en aprobar la unión civil entre parejas homosexuales. Y miren, si lo vemos, son 2 países de Europa, ¿no? Como también con un pensamiento a lo mejor mucho más avanzado en relación a estos temas. Luego, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó por fin la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y esto fue un gran logro, porque justamente a partir de que se le consideraba una enfermedad era que se daba como la atribución de estas terapias de reconversión de orientación. Esto es súper importante porque entonces nos damos cuenta que es una orientación y no una enfermedad. Esta fecha de 1990 fue paradigmática para el avance y la conquista de los derechos humanos. Y miren, a pesar de que se seguía avanzando y se coloca el tema a nivel internacional y se empiezan a hacer movimientos, por supuesto, aún así en 2016 hubo un atentado homófobo en Orlando en una discoteca gay de hombres donde murieron 50 personas y 53 resultaron heridas. Y es muy probable que si 2021 en julio o abril, ¿no? Si buscáramos a lo mejor algún evento de discriminación o algún atentado, es muy probable que lamentablemente en el mundo todavía en este año encontremos alguna acción de agresión. ¿Qué pasa en México? Y esto es súper importante. Miren, en 1978, hace 41 años, se empezaron a visibilizar las primeras organizaciones de la diversidad sexual, que no quiere decir que antes no existía, lo que pasa es que ya fue un momento en donde se dieron a conocer. Luego, en el 79, se da la primera marcha formal LGBT. Y si ustedes recuerdan, hace poco acaba de ser la de la Ciudad de México y en otras ciudades. ¿Qué quiere decir? Que particularmente desde el 1979, particularmente en la Ciudad de México, esa marcha ha estado de manera presente y ha ido avanzando también en otros estados del país. En 1987 surgió la Semana Cultural Lésbico-Gay y esto es súper importante, ¿no? Como que ahí se empezó a abrir justamente, ya no hablamos solo de personas gays u homosexuales, sino también de colegas lesbianas. Luego, en 1999, fue la primera marcha al Zócalo, que por primera vez se le denominó Marcha del Orgullo LGBT. Y más. Y claro, es tan emblemática que en 1999, es decir, hace ya 22 años, se llegó al Zócalo, ¿no? Y sabemos que muchas de las reivindicaciones de los derechos humanos en esta capital, siempre llegar al Zócalo es un momento muy importante porque pues es una plaza política fundamental en nuestra ciudad. Esto se sigue avanzando, por supuesto, y en 2003 se expidió la Ley Nacional contra la Discriminación. Y esto es fundamental porque uno de los criterios de esta ley, ustedes recordarán, a lo mejor quienes están en la prepa están todavía muy jóvenes, pero las y los maestros sí se van a acordar con mucha, estoy casi segura, ¿no? Que a veces para entrarnos en un restaurante, no sé si se acuerdan, antes decía, nos limitamos el derecho de admisión. Y eso, pues era el pretexto para un ejercicio de discriminación. Tú no puedes pasar porque no sabemos si tienes dinero. O aquí no se admite a homosexuales o a lesbianas. Es decir, había toda una lista, ¿no? De por qué podrían discriminar. Incluso ahora seguramente, bueno, antes de la pandemia, no ahora mismo, pero si vamos a cualquier comercio, a cualquier plaza, oficina, dependencia de gobierno, ya hay una placa donde dice que ahí no se discrimina a nadie por su género, por su edad, por la etnia, ni por la orientación de género, ¿no? Entonces esto es súper importante porque entonces ya se visibiliza. Claro, fue un avance en las leyes. Sabemos que por un lado corren las leyes y por otro lado todo el tema cultural, y eso es importante saber. En 2006, en la Ciudad de México, y esto es fundamental, se promulgó la Ley de Sociedades de Convivencia, ¿no? Que es los inicios de lo que luego pasó en 2010, que era legalizar el matrimonio igualitario en Ciudad de México. Y en 2015 se aprobó la Ley de Identidad de Género. Como ven, esto ha sido un tema pues que no empezó ayer, que no está de moda, sino que ya lleva varias décadas impulsándose estos temas. Y miren, aquí por ejemplo en el 2003, yo les comparto, como decía la maestra Verónica, yo soy de la UAM Xochimilco, y en el 2000, creo que era 2001, 2009, yo estaba haciendo mi servicio social y
lo estaba haciendo en una revista electrónica que se llama Clon. Y mi mamá, nuestro maestro, nos dijo, hagan lo que quieran. Y nosotros fuimos realmente muy felices porque dijimos, podemos inventar, hacer algo que pensamos que no se había hecho. Y fue así que mi compañero, que él es homosexual, que tenía pues ya muchos años como también indagando el movimiento y tal, encontró que nunca en la UAM Xochimilco se había hecho una semana de diversidad sexual. Entonces, un chavo y una chava universitarios, pues de comunicación, nos dimos en la tarea de organizar la primera semana de diversidad sexual en la UAM. Y realmente fue súper interesante porque nos dimos a la tarea de entrevistar justamente a una de las personas que impulsó la Ley de Sociedades de Convivencia, que es Enoe Uranga, una ferviente activista política en defensa de la diversidad sexual, pero también de los derechos de las mujeres. Entrevistamos a artistas, pasamos películas, dimos la discusión con nuestros compañeros y compañeras, y fue realmente como muy bueno, porque lo que nos dimos cuenta es que aunque no se había hecho una primera semana ni ninguna actividad, había mucho interés de la comunidad. Y yo creo que es algo que ahora nos está pasando muchísimo en la universidad, ¿no? Claro, aquí la UNAM pues va a otro ritmo y que ya hay muchos colectivos, muchas iniciativas de hablar de estos temas, pero creo que es importante ir también viéndonos como parte de visibilizar y hablar de las problemáticas de la comunidad LGBT. Y bueno, seguramente esta semana quienes tengan sus redes sociales o el Twitter o el Facebook o se hayan enterado de que en varios estados del país estos últimos 15 días se han aprobado la ley de matrimonio igualitario en varios estados. Quiere decir que se va avanzando y que se va reconociendo esta diversidad. Y bueno, se llama la charla diversidad sexogenérica. ¿Pero qué es la diversidad sexogenérica? Pues miren, hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumirnos, expresarnos y vivir nuestra sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales. Y parte del reconocimiento, como lo decían las dos docentes, de que todos los cuerpos, todas las sensaciones, todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse, sin más límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Y esto lo sacamos de un glosario de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Ahora esto se nos abre, ¿no? Ya vimos qué es el sexo, ya, ahí sí, casi que si hiciéramos un examen en el Facebook, lo van a poder contestar súper bien. Ahora vamos a ver otros conceptos que nos van complementando, que es orientación sexual, identidad de género, expresión de género, que son como nuestros conceptos básicos, ya que vimos sexo y género, para la diversidad sexual. Miren, esta galletita se le llama justo así, la galletita del género, que fue una adecuación que hicimos en la Dirección General de Atención a la Comunidad para manejarla. Entonces, igual si quieren se las podemos compartir. Y aquí es súper importante identificar. Ya vimos, pues uno es justamente donde están aquí, el sexo, ¿no? Como nacemos. Y en el sexo biológico se refiere a las características fisiológicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas medibles objetivamente. Y ahí repetimos, sería mujer, hembra, que tenemos vagina, ovarios, como cromosomas XX. En el caso del hombre o macho, pene, testículos, cromosomas XY. Y en el caso, volvemos a repetir, de las personas intersexuales, una combinación entre ambos. Y aquí, pues tenemos como este línea, ¿no? Hombre, intersexual, macho. Luego continuamos con la orientación. Y esto es súper importante. Mire, si se fijan, le pusimos un corazón. Quiere decir que la orientación sexual es hacia quienes sentimos atracción emocional, afectiva y sexual basada en su género en relación al tuyo. Es decir, en palabras concretas es de quién yo me enamoro, quién me hace palpitar mi corazón y me da mariposas en la panza. Eso es la orientación. Entonces ahí podemos hablar de, fíjense, empezamos desde asexual. Ah, caray, ¿eso qué es? Eso quiere decir que son aquellas personas que no sienten una atracción emocional, afectiva ni sexual con ninguna persona. Asexual. Luego continuamos a la derecha con homosexual, que puede ser compañeros gays o compañeras lesbianas. Luego bisexual, las personas que se pueden enamorar de hombres y de mujeres. Heterosexual, del género y sexo contrario al mío. Y pansexual, este es muy interesante porque son aquellas personas que se enamoran, como ellas nos dicen, de las personas y no de su género. Como ven, aquí ya se nos va ampliando el horizonte, ¿verdad? Y eso es la orientación. La identidad de género es como yo me siento profundamente y con lo que me identifico, lo cual podría corresponder o no a mi sexo y género asignado. Por ejemplo, ¿no? Mi identidad de género, Brenda, es sexo biológico, hembra, mujer, y identidad de género también mujer, y expresión de género, pues creo que a veces femenina,
y en mi orientación heterosexual. Como ven, es un combinado, no tiene que ser una caja rígida. Y aquí en este encontramos género fluido y hombre. Y el género fluido es aquel que justamente no son aquellas personas que no desean que les etiquetemos, ¿no? Sino que justamente van de manera fluida. Y la expresión es como nosotras las personas nos manifestamos externamente. Y eso, y cómo manifestamos nuestro género. Y eso quiere decir, miren, por ejemplo, en los roles de género tradicionales, pero también en la manera, a través de cómo me comporto, cómo me visto, cómo interactúo. Como ven, una persona, pues, todo el tiempo estamos con esto. A lo mejor no lo vamos diciendo, yo soy heterosexual, yo soy tal, pero nuestra expresión también da información de nosotras mismas. Y esta galleta, la verdad es que es muy buena porque justamente lo que nos hace es como darnos cuenta lo integral que también somos las personas y cómo se abre un abanico y no encasillar a las personas solo en heterosexual y solo hombres y mujeres. Justamente para eso nos sirve esta galletita. Ahora vamos con las siglas. Seguramente ustedes en estos tiempos pues habrán visto ya estas siglas, ¿verdad? LGBTIQ+, y ahí se nos abre el abanico. Bueno, pues vamos a desmenuzarla un poquito. Lesbiana. Recordemos que son aquellas compañeras, mujeres, que se relacionan afectiva, sexual y amorosamente con mujeres. O sea, las mujeres que se enamoran de mujeres, así, no hay más. Gay u homosexual, hombre que se relaciona afectivamente, sexual, amorosamente con hombres. Bisexual, aquellas personas que se enamoran y tienen relaciones erótico-afectivas con hombres y con mujeres. Ahora empezamos con el tema de las T's, que esto es súper importante. Empezamos con el de transgénero, que son aquellas personas que se identifican con un género diferente con el que nació. Es decir, solo la apariencia, solo la expresión de género. Aquí es importante. Transexual. Este se refiere a aquellas personas que desean hacer una intervención en su cuerpo física distintas al sexo con el que nacieron. Y esto es súper importante, por ejemplo, ahora ya cada vez estamos conociendo más a mujeres trans, a hombres trans que hicieron justamente su proceso de transición y que ya intervinieron su cuerpo. Y aquí es bien importante señalar que estas personas, las personas que deciden hacer esta transición, pues están acompañadas con un proceso psicológico, médico, psiquiátrico para acompañarles. Y lo mejor es que todas las personas pudiéramos, desde el planteamiento del respeto, justamente respetar sus transiciones. Y las personas travestis son personas que se visten y expresan con maquillaje de un género diferente al que se identifica. Y muchas veces a lo mejor esto lo identificamos mucho más en algunos espectáculos, o si alguna persona ha tenido oportunidad de ir a una marcha del orgullo, ahí vemos todo el tema de toda esta diversidad. La intersexual, pues ya lo decíamos, personas que nacen con características sexuales femeninos y masculinos, y las personas queer. Y fíjense, este queer también es que les decía como el género fluido. Aquellas personas que no podemos identificar de manera clara, y esto lo digo identificar porque muchas veces siempre las personas estamos educadas a querer saber qué es la persona, ¿no? Entonces ahí es súper importante y lo sexual. Todas estas reivindicaciones, y esto es súper importante que lo reconozcamos, así como reivindicaciones de derechos humanos, es importante que les conozcamos. Porque con el tiempo, y como bien lo acotaba la maestra Verónica, con el tiempo, pues estas reivindicaciones, estas identidades y estas orientaciones, pues van a aumentar. Y lo mejor es que estemos con una mente abierta para respetar la diferencia y tener claro que las personas que nos asumimos como heterosexuales no somos la mayoría y que el pensarnos solo como heterosexuales no implica que no respetemos a las otras personas, y esto es fundamental. Y miren, si se dan cuenta aquí las personas, los dibujos que están, como que tienen unas banderitas, ¿verdad? Entonces, algo que nos podemos dar cuenta y que les invitamos a revisar también, es que vayan dándose cuenta que cada movimiento tiene su bandera trans. Miren, por ejemplo, aquí la bandera trans tiene rosa, azul y blanco. Ahora, justo en 2021, se acaba de sacar una bandera de la diversidad sexual con todas las orientaciones e identidades, que es muy bonita, que ustedes la pueden ver como, estos son todos los colores, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Y también ahí, como reconocer que estas identidades gráficas pues también han ido cambiando con el tiempo y que tiene que ver con los posicionamientos políticos y de reivindicación por los que aboga el movimiento, de la diversidad sexual. Para
¿Por qué es importante hablar de la diversidad sexual en estas fechas? Pues justamente, como lo decía la profesora, para reconocer que todas las personas tenemos derecho a manifestar y a expresar nuestra orientación sexual sin ninguna discriminación ni agresión. Y aquí les queremos compartir desde la DEGACO algunos enfoques y principios fundamentales para no reproducir conductas discriminatorias. Y una, sin duda, para lograrlo, es la perspectiva de género, que nos permite identificar, cuestionar y valorar y visibilizar la discriminación y la desigualdad y la exclusión. Recordemos que la perspectiva de género, por supuesto, viene de un movimiento fundamental del reconocimiento de los derechos humanos, que es el feminismo, derechos humanos de las mujeres, y que también es una herramienta de análisis. Y eso nos sirve muchísimo para hablar con también las compañeras y los compañeros de la diversidad sexual, porque no están exentos de las exigencias de los roles y estereotipos, ¿no? Que se nos van pidiendo. El tema de justicia social, ¿por qué? Porque nos permite visibilizar la importancia de la dignidad humana y el acceso al bienestar social para todas las personas, que lo debemos de tener en todos los ámbitos. Los derechos humanos, pues es una postura crítica. Y miren, aquí es bien importante porque recordemos que cuando hablamos de derechos humanos, pues al actor que le hablamos de manera frontal en la exigencia y garantía del respeto de los derechos humanos, sin duda es el Estado mexicano y todas las instituciones. Sin embargo, la sociedad estamos obligadas a conocerlos y a desarrollarnos en un ambiente de respeto, de dignidad, de trato. Y esto es súper importante. Un concepto que es importante y que yo creo que a lo mejor en sus clases ya lo han de haber escuchado o le han de haber trabajado, es el tema de la interseccionalidad. Y este hace referencia a un enfoque que subraya y reconoce las diversas identidades interrelacionadas de todas las personas, que nos vamos construyendo en un marco ambiental, cultural, económico, político, social, geográfico y podríamos decir estudiantil también, ¿no? Y corporal, identificándose como categorías sociales, convivencias y opresiones específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es, qué problemas se enfrenta, por ejemplo, la comunidad LGBT en la prepa 4, pues a lo mejor no, para empezar es diversa, a lo mejor tenemos compañeras lesbianas, bisexuales, asexuales, personas queer, ¿no? Pero ahí ya vimos un pequeño abanico, pero resulta que pues para empezar, no todas viven en la delegación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿no? Ah, ok, entonces puede ser la clase social. Ah, ok, pero a lo mejor también una persona es originaria de una comunidad indígena. Ah, ok. Es decir, son todos aquellos elementos que vamos a ir tomando en cuenta para analizar los problemas de manera mucho más completa dependiendo los contextos específicos. Y uno que es enteramente fundamental, igual que cuando hablamos de igualdad de género, es el lenguaje incluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nombramos a las personas es un acto de inclusión. ¿Y qué es nombrar a las personas, Brenda? Bueno, pues decimos no. Por ejemplo, en términos de a lo mejor una persona que esté en un cambio de ser una persona trans, pues a lo mejor se acerca con las y los docentes o con su grupo y les dice, oigan, es que yo ya no soy Miguel, yo por favor quiero que me llamen Mariana, ¿no? O a los profesores o profesoras, oiga, mejor nómbrame por mi apellido, o mejor Mariana, ¿no? Y si nosotras asumimos ese respeto, pues le llamaríamos Mariana, ¿no? O como la persona nos llama. Incluso, por ejemplo, hay personas que pueden tener 2 o 3 nombres y a lo mejor solo se sienten a gusto con un solo nombre y muchas veces nosotras sí les preguntamos, ay, mejor, ¿cómo quieres que te llame? Entonces hay que nombrar, hay que reconocer, pero también hay que cuidar cómo se dicen las palabras para no fomentar la discriminación. Entonces, miren, y aquí algo que es fundamental en nuestra universidad y seguramente, bueno, pues quien está organizando es la Comisión Local para la Igualdad de Género en la Prepa 4 y seguramente esta información ya la han escuchado, pero también queremos recordar acá que tenemos un protocolo que da atención a los casos de violencia de género y que es súper importante reconocer que esa violencia de género, si bien es cierto que mayoritariamente la vivimos las mujeres, ¿no? Por todas las desigualdades. También es importante visibilizar que las compañeras y los compañeros, las personas que pertenecen a la diversidad sexual, también han sido lamentablemente objeto de discriminación, de agresión,
de daño físico-moral, y que ahí es importante que recordemos, que recuerden que la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género es la entidad que nos da la atención psicológica y jurídica. Y aquí es súper importante. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con un colega de la Defensoría y nos decía, por favor, transmítanle a la comunidad que aquí hay personas expertas con el perfil adecuado para atenderles, y en el marco de la diversidad sexual, por supuesto, que sepan que pues la Defensoría está para atender, para canalizarles y para orientarles. Esto es súper importante que sepan, bueno, pues que la universidad estamos haciendo muchos esfuerzos, que falta, sin duda, sí, pero vamos, en la medida en que las personas ocupemos estos mecanismos de atención, pues podremos decir qué tanto, ¿verdad?, sirven, funcionan o no. Y ahí quisiera también acotar para decir que a lo mejor ya conocen a la Coordinación para la Igualdad de Género, que en este marco de la semana, en el mes del orgullo, estamos impulsando muchas actividades, conversatorios, clases de voz, que yo creo que ustedes lo van a saber mucho mejor que yo, va a ser mi primera vez de esa actividad, pero hay muchos conversatorios donde lo maravilloso, ¿saben qué es? Que la comunidad estudiantil está participando, y entonces eso nos parece súper importante, porque en esta confluencia de acciones, de escucha, es súper importante escucharnos para saber cómo estamos viviendo los temas. Entonces, es respecto a la UNAM. Maestra Vero, ¿me puede decir cuánto tiempo me queda? Según yo, son como 10 minutos, pero si me lo confirma. Correcto, es correcto. Perfecto, entonces nada más quisiera, bueno, esto que ya yo les decía, ¿verdad? El comercial, por favor, entren, y bueno, yo creo que esto se suma a todo lo que están haciendo en todas las prepas, y bueno, y en este caso suyo, aquí les vamos a compartir el cartel. Nada más, algo que nos parece súper importante es pasar del discurso a las buenas prácticas, y miren, yo no les tengo ahora ni siquiera en Zoom, pero si estuviéramos en Zoom, yo les preguntaría, ¿quién de las personas que estamos aquí conoce una persona lesbiana, un homosexual, o ella misma es, o conoce a alguien bi, o a alguien trans? Y casi les puedo asegurar que todo el mundo vamos a decir, yo. ¿Qué quiere decir? Que la diversidad sexual está mucho más cerca de nosotras, y que es parte de nuestros quereres, de nuestros cariños, y que en la medida en que respetemos y vayamos generando espacios incluyentes, esas personas podrán disfrutar de sus derechos humanos, ¿no? Pasemos de la igualdad legal a la igualdad sustantiva, es decir, en la vida cotidiana. Esto es súper importante, y pues esta reivindicación de los derechos humanos es fundamental, ¿no? Ahí me gustaría como quedarnos mucho con esto, que si yo soy heterosexual y yo me asumo así, es perfecto, fantástico, pero no excluyamos a las personas que no tienen esa misma orientación que yo. Eso es fundamental, eso es un gran paso. Miren, aquí nada más les voy a dejar esto de sugerencia, de invitarles a saber qué pasa con la encuesta, con las personas de la diversidad sexual, ¿no? Miren, en 2018 se hizo esta encuesta que nos parece fundamental, que la debemos de conocer, sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en 2018. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque en la medida en que conozcamos estos resultados, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente vivimos todavía, incluso en esta ciudad que tenemos muchos derechos, pero que nos falta, todavía vivimos en contextos, en colonias, en familias, en un país que es homofóbico y que no respeta la diversidad sexogenérica. Miren, les voy a dejar aquí solo un ejemplo, y miren esto. Estas personas, el contexto social hostil, ¿no? Las personas se enfrentan reiteradamente contextos hostiles que se manifiestan a través de chistes, expresiones o creencias populares que ridiculizan y se mofan de la orientación diferente a la heterosexual, ¿no? Y miren, nada más, se los voy a dejar para luego dejarles con un poquito de curiosidad. Digan, ay, quiero que nos compartan el link, se los vamos a pasar también a las maestras para que lo pongan en el Face. Distribución porcentual de la población encuestada de acuerdo a su percepción sobre diferentes situaciones de grado, según grado de frecuencia. Miren, chistes ofensivos sobre LGBT, 83%, mucho. O sea, quiere decir que todavía la sociedad estamos burlándonos todo el tiempo de aquello que no es la heteronormatividad, estamos reflejándolo a partir de chistes, expresiones, ¿no? Expresiones de odio, aquí ya aumenta, ¿verdad? Agresiones físicas y acoso contra las personas LGBT, 53% mucho, y 40.3% algo. Si ya lo sumamos nos da 90 y tantos %, ¿verdad? Que parejas del mismo sexo muestren su afecto en público.
Ahí está un poquito, miren cómo queda. 14% mucho. Algo, 30%. Poco, 50. Bueno, si sumamos el 29 y el 14 y es 34. ¿Qué quiere decir? Que todavía escuchamos mucho esa frase de, bueno, no, no, yo sí soy súper respetuosa. No, claro, Brenda, no, maestra, pero por supuesto, no, yo, muy bien. Pero ¿sabe qué? Que lo hagan donde yo no lo vea. Eso es una manera de discriminar, porque las personas heterosexuales no nos van diciendo así, ¿no? Entonces, nada más les dejo esto como en términos de curiosidad, para que ustedes se metan, revisen y conozcamos, y que en la medida en que conozcamos cuáles son las problemáticas de las personas de la diversidad sexual, pues podremos a lo mejor desde cambiar mi comportamiento, a lo mejor acciones mucho más incluyentes, y algo que también sí quería compartirles es, lamentablemente, fíjense, hay un dato que es muy preocupante, que las mujeres trans, su esperanza de vida es 35 años, lo cual es increíble. O sea, ¿por qué las personas trans tienen la mitad de esperanza de vida que las otras personas? Y eso tiene que ver con estos datos, con chistes, con agresiones, y seguramente ustedes han escuchado también las notas, ¿verdad? De que así como hay feminicidios, también hay transfeminicidios, y esto es súper importante visibilizar, ¿no? Porque ahí lo que nos damos cuenta es un tema de odio hacia las mujeres trans, así como pasa con los feminicidios. Entonces, pues yo les invito a meter, a estar activos, activas, si son parte de la comunidad, pues qué bueno que nos hagan saber como por dónde, qué temas les gustaría que tratáramos y por supuesto, dónde tenemos que seguir reforzando pues las acciones institucionales para construir una comunidad mucho más incluyente y bueno, pues esta conmemoración no es una fiesta, por supuesto lo recordamos, ¿no? Las personas de la diversidad sexual están todos los meses del año, igual que las mujeres, ¿verdad? Cuando conmemoramos el 8 de marzo no es una fiesta, es una conmemoración de decir todo lo que nos falta y es evidente, y suena hasta burdo decir las mujeres estamos todos los años, todos los meses presentes, igual con la comunidad. Entonces, yo les invito a que este tema, pues sí, ahora que es junio, que van a encontrar mucha oferta, claro, se metan, claro, ya que haya acabado sus exámenes y tal, se puedan meter a las charlas, a participar, les vamos a mandar convocatorias por si desean participar en las actividades de la próxima semana, pero que sigan indagando, que sigan preguntando y que sigan también seguramente ustedes generando información, propuestas todos los días, porque justamente así es que vamos a lograr pues espacios más vivibles para todas las personas. Muchas gracias. No sé si las maestras que andan por acá tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna precisión que hacer. Con todo gusto. Muchas gracias, Brenda. De verdad, como siempre, un gusto. Maestra Angélica, por favor. Pues nada más que felicitar a la maestra Brenda, pues agradecerle que nos traiga estos temas que son muy importantes, no solamente en esta semana o en este mes de conmemoración del Orgullo UNAM, sino que se debe qué bueno que contribuyes, maestra, pues con nosotros como docentes, nuestro papel es tratar de orientar a los alumnos en los valores que son muy importantes de respeto, pero sobre todo que eviten el tomar decisiones en el prejuicio, ¿sí? Tratamos de formar seres humanos en derechos humanos, que sean tolerantes. Es muy importante el fomento a la tolerancia, el respeto y la educación por la paz. Entonces, realmente me siento muy, muy agradecida por formar parte de la CINIC y que sea parte de estos temas, de estos invitados expertos que nos visitan en el plantel 4. Nada más una pregunta. La ley del 2015 que se aprueba para la ley de identidad de género, ¿esa en qué consiste? Yo desconozco el tema. ¿Les parece que juntemos 3 o quieren que vayamos una por una? No, entonces le tocaría al maestro Jaime y luego a Guadalupe. Y acá yo las voy apuntando, maestras. Gracias. Pues nada más para felicitar a la maestra Brenda por su excelente presentación y su excelente plática. Muchísimas gracias. Yo creo, más bien pienso un comentario, porque al comienzo de la plática nos planteaba sobre la desinformación respecto a los conceptos y demás. Pero hay algo más que señala muy bien al final de su plática. Siendo una conmemoración, entonces en realidad
el orgullo es un espacio de lucha, es una reivindicación. Y entonces habría que considerar, supongo, que la heteronormatividad justifica toda la desigualdad y todo el odio respecto a mujeres y otros géneros, ¿no? Y entonces, desde la propia heterosexualidad, pero una heterosexualidad sensible a esta temática, también debe de formar parte, también debe de sumarse. Y entonces, desde la heterosexualidad, promover una heteronormatividad diferente, ¿no? Una heteronormatividad donde se exija el respeto a las diferencias. Eso es todo. Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Maestra Lupita. Sí, solo para felicitar a la ponente. Muchas gracias, Brenda. Y ver si podrías hablarnos un poco sobre el término de cisgénero, que últimamente se escucha bastante. Es todo, gracias. Muchas gracias, pues yo me sumo a la alegría de estar aquí juntas y juntos reflexionando, y bueno, pues son temas que miradas desde lo social pues van avanzando, ¿no? Y se van complejizando, entonces pues sí, sin duda. La ley de 2015, y les voy a mandar si quieren un resumen, maestra Angélica, pues justamente nos habla de aquellos cambios que yo puedo hacer en mis documentos jurídicos. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera hacer un cambio de género en mis documentos, en mi acta de nacimiento dice Brenda, ¿no? Y si yo quiero hacer un cambio, justamente lo que nos habla esa ley, que yo puedo ir a hacer mi solicitud, por ejemplo, al registro civil y decir Andrés. Y eso implicaría que todos mis documentos, mis cines, mis pasaportes, se pueden hacer el cambio de género, ¿no? Eso es súper importante porque quiere decir que desde lo institucional, maestra, ya se avala a que yo tengo ese derecho, ¿no? Entonces, eso, digamos, eso sería como súper importante. Y miren, por ejemplo, ahí reconocer el papel tan fundamental de una compañera mujer trans, que es Puma, además ella estudió Derecho en CEU, Jessica Marjane, que hasta donde creo, estoy así como 99% segura, que fue la primera mujer trans que logró el cambio en sus actas. Y como bien, y eso me liga al comentario del maestro Jaime. Claro, perdón, de Jesús, por supuesto, es un tema de lucha y de reivindicación y de derechos. Y qué bueno que haces esa acotación, Jesús, porque justamente cuando decimos y cuando reconocemos, claro, aquí lo vimos de manera bien puntualita, ¿verdad? Pero cuando nos metemos a la historia, nos damos cuenta que ha sido una lucha tan fuerte y tan oprimida como el de los derechos humanos de las mujeres. Qué bueno que lo colocas, Jesús, ¿no? Porque justamente vivimos en un esquema patriarcal y machista donde hay mandatos, pero así que son como losas, ¿verdad? Y que entonces si no haces ese parámetro, hace mucho. Entonces, por supuesto que sí, lo reconocemos, y qué bueno que me haces ese llamado de reconocer como una gran lucha y que está viva y que está vigente y que como muchos otros derechos y como muchas otras luchas no se va a ir porque está aquí, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y claro, yo coincido con ustedes con el tema del respeto. El respeto tiene que ser la base para esa diferencia que la heteronorma no nos deja, justamente, ¿no? Porque incluso desde la heteronorma, digo, aquí habemos 8 mujeres y 2 hombres, o 7 y 2, creo que son 7 y 2, ¿no? Y a cada una de las personas que estamos acá, el patriarcado y la heteronorma nos va diciendo cómo tenemos que ser hombres y como mujeres. Eso no queda lejos de la diversidad sexual porque también se les va exigiendo, ¿no? Entonces es esta parte como de ir reconociendo la gran apertura y desde el respeto. Yo creo que esa es como una base fundamental de la dignidad. Y aquí alguien decía, bueno, pero hay que tratarnos diferente, y yo digo, nunca tenemos respuestas, ¿verdad? No damos fórmulas, pero decir, hagamos la pregunta, ¿cómo quisiera yo que me trataran? Y esa es una respuesta donde te confronta a ti de, pues como una persona, con dignidad, con respeto. Y entonces ahí te lleva a decir, la acción, claro que está en las instituciones, pero parte de una desde el respeto y es desde la dignidad humana. ¿Cómo a mí me gustaría tratar? Miren, no sé, por ejemplo, a veces en los talleres hacemos un ejercicio que es cambio de roles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si aquí hiciéramos un ejercicio, yo le diría, por ejemplo, a Iván, tú vas a ser la secretaria, y a Verónica le voy a decir, tú vas a ser el director, y luego a Angélica le voy a decir, tú vas a ser el rector, y luego a Jesús le voy a decir,
tú vas a ser el chavo trans de ingeniería, ¿no? Y entonces, cuando hacemos ese cambio de rol, es bien interesante porque entonces así es que podemos ver muchas veces cómo se da la opresión. O personas que a lo mejor siendo, no sé, rectora, pues a lo mejor hace un manifiesto de la diversidad sexual. No sé, se me ocurre, solo como por decir cómo tratar y cómo desde la pedagogía, como nos decía la maestra Angélica, con el papel tan fundamental que se tiene desde la docencia, cómo se puede mostrar unas acciones incluyentes, ¿no? Y lo de cisgénero, Guadalupe, fíjate que sí lo van a estar escuchando muchísimo y es uno de estos conceptos que tiene que ver con la diversidad sexual, que quiere decir cisgénero es que, por ejemplo, Brenda, yo, nací mujer biológica, femenina, pues me asumo como mujer heterosexual, pero que estoy a gusto, que no me siento incómoda con que sea mujer y ni con el sexo ni con el género que se me adoptó. Entonces, solo como decir, me siento cómodo. Yo en particular no lo utilizo muchísimo. Hay muchas colegas que sí están diciendo, soy una mujer cisgénero o soy un hombre cisgénero. Es algo que lo podemos identificar porque es aquella aceptación con el sexo y con el género. No todas las que nos dedicamos a esto lo decimos. Hay compañeras que dicen, sí, yo lo refrendo y está bien. Si me permiten, les puedo compartir a través de la maestra Verónica algunos links de diccionarios, ¿no? Que vienen así como súper concretos, diccionarios de la diversidad sexual del COPRED, para que la comunidad de la Prepa 4 o todo mundo quien entre a ver la plática puedan ahí tener como algunos materiales. Creo que eso es súper importante porque, bueno, aquí solo vimos hasta la sexual. Si nosotras ampliáramos el horizonte, nos vamos a dar cuenta que ahora existen más de 64 orientaciones e identidades de género. ¿Cómo, Brenda? Sí. ¿Qué quiere decir? Que, digo, así estábamos hasta hace un tiempo. Es muy probable que ese número siga creciendo porque la ciudad, las personas nos vamos viendo diversas y que ahí pues sirve respetar esa diferencia, ¿no? Entonces también es súper importante de decir la comunidad LGBTTIQ más, como nombrar. Sí es importante nombrar y darnos cuenta de una gran diversidad. Y aquí creo que la maestra, alguien nos hacía una pregunta, y entiendo que sí es a nivel federal, ahorita justamente está así, mientras ustedes preguntaban, yo rápidamente quería súper confirmar, y fue una ley que se aprobó en el Senado. Por lo tanto, quiere decir que cuando una ley pasa por el Senado, debe de ir decantando a nivel como de cascadita en todos nuestros estados e ir avanzando. Por último, también quisiera decirles que desde la SIGU, que bueno, todo el mundo quienes estamos acá ya ubicamos y que, bueno, yo particularmente celebro mucho la creación de la SIGU porque es una entidad que nos ha convocado a reforzar el trabajo que ya hacíamos, ¿no? Y en la dirección de políticas de inclusión, justamente una de las actividades que se van a estar haciendo es trabajar el tema de la diversidad sexual. Entonces, pues ya les estaremos, nosotras desde la DEA pues estamos impulsando una iniciativa que va a salir el lunes 30, por favor, ¿no? Si se enteran de nuestras redes, de algo que es fundamental para saber qué está pasando con la comunidad LGBT en nuestra universidad y tenemos que saber y hacer acciones y campañas y políticas de la mano de las y los estudiantes. Entonces, estén súper atentas de las redes. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Por supuesto que estaremos al pendiente. Y de la misma manera, pues invitarlos a visitar las redes de la prepa, que también tienen ahí un par de infografías y vamos a estarles compartiendo también todo el material y la información que recibamos a este respecto. ¿Alguien más, compañeros, quiere hacer algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, maestra Brenda, ¿algo a manera de conclusión? Pues es lo que me voy muy contenta, la verdad es que de volver a verles, eso la verdad es que decir que de entrada me da mucho gusto, muchas gracias por el recibimiento tan cálido, tan cordial, por seguir pensando que junto a lo de Agaco podemos seguir trabajando, refrendamos nuestro espíritu de colaboración y bueno, pues mandar un abrazo, un saludo muy solidario y muy respetuoso a la comunidad de la Prepa 4. Espero pronto que regresemos allá para conocernos, pero también pues están a punto ya de irse de vacaciones, entonces para desearles unas felices vacaciones, descansen muchísimo, descansen el corazón, en los ánimos, los ojos de estar tanto en la pantalla para que luego cuando regresemos a la modalidad que sea, regresemos con todas las energías y con todas las ganas. Muchas gracias y bueno, pues la maestra Verónica tendrá los datos de contacto para cualquier duda que tengan cuando vean la presentación y digan, ay, no la entendí, pueden escribirme y con todo gusto contestamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Brenda. Y pues muchas gracias a todos.
les enviamos un cordial saludo, un fraternal abrazo y también de nuestra parte refrendando el compromiso con nuestra comunidad. Y pues bueno, nuevamente compartirles que nuestras redes también están dispuestas para ustedes y esperando disfruten mucho, hayan disfrutado mucho esta conferencia y disfruten el resto de las actividades que tenemos para nuestros alumnos. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.